Acompañando Julián Iglesias, analista político de Noticias RCN, ingeniero industrial, experto en temas financieros y pensionales. Lidera la organización #NoConMiAhorro, que promociona la importancia del ahorro individual para el futuro de la sociedad. José Márquez, consultor experto en pensiones, experiencia de más de 29 años adquirida como funcionario de alto nivel de Colpensiones y el Seguro Social, liderando procesos técnicos, operativos y legales para el adecuado funcionamiento y operación del régimen público de pensiones. David Lopera Noruega, socio fundador de la firma de abogados Lopera de Andrés Abogados, abogado con estudios de Derecho en la Universidad del Norte, con especializaciones en Derecho Laboral y en Seguridad Social de la misma universidad. Maestro del MBA de Westfield Business School, cuenta con más de 16 años de experiencia trabajando en firmas de abogados y en el sector real. Actualmente es miembro activo del Consejo de Abogados del Trabajo y de la Asociación Colombiana de Derecho Migratorio. Bienvenidos, un aplauso para ellos, por favor. Sí. Bueno, vamos a tratar de recuperar el tiempo que vamos de atraso de la actividad, de manera que vamos a tratar de ser muy puntuales, porque la verdad el panel estuvo muy interesante, doctora Rosemary. Bueno, a nosotros nos toca hablar de un tema que ya Daniel explicó ampliamente y generó muchas preguntas. Y dentro de esas preguntas que hoy en día el país está haciendo, todas las preguntas las voy a hacer para todos. Espero que cada uno, digamos, nos dé su opinión desde el punto de vista, sobre todo jurídico, que el perfil es muy jurídico. El país en este momento está preguntando una cosa y es, esa reforma fue aprobada en último momento. No se acogió el documento que llegó de Senado. Entonces se está hablando, ¿esa reforma se va a caer o no se va a caer en las 60 y pico de demandas que le pegaron a la reforma? Entonces los escuchamos, a ver ustedes qué piensan de eso. Bueno, muchas gracias. ¿Estás viendo? Muchas gracias a Copi por la invitación. Yo creo que aquí hay como dos dimensiones en esta discusión sobre el futuro de la reforma pensional. Uno, el plano político. Ya no solamente tenemos que hablar de la Corte, sino que tenemos que hablar de la legitimidad democrática de un trámite que a todas luces está manchado por un mega escándalo de corrupción, que aparentemente, según dicen pues, los altos funcionarios del gobierno, pues se robaron dineros del erario público para aceitar o facilitar el trámite de la reforma pensional, entre otros trámites legislativos. Y eso se suma a una situación altamente extraña, por lo menos, que es que no se haya debatido el texto de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes y se haya terminado acogiendo el texto que salió del Senado y que, como reconoce el propio gobierno, porque esto pues, no lo digo yo, sino que lo dice el propio gobierno, salió un texto con problemas, con errores, tanto que hablan de una nueva reforma o mini reforma pensional para corregir esos errores. Un ejemplo de eso es, hay un artículo que crea un régimen especial para las comunidades campesinas, comunidades indígenas y negritudes del país, un régimen especial que sería bajarle la edad de pensión a esos grupos poblacionales, que cuando nos ponemos a hacer sumas, pues ahí podemos estar el 40% de los ciudadanos del país, y sobre eso no hubo ningún análisis de viabilidad. Entonces ese fue el tipo de micos que terminaron en la ley de la reforma pensional, fruto, entre otras cosas, de que no se quiso debatir en la Cámara de Representantes. Entonces decía, aquí hay dos dimensiones. ¿Cuál es la legitimidad democrática? Y esto es una dimensión más política. ¿Cuál es la legitimidad democrática si es que durante los próximos meses la sociedad colombiana se entera de que nos metieron la mano al bolsillo para aprobar una ley en el Congreso? Eso sería de absoluta gravedad, porque aquí no estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de una de las reformas más importantes de nuestra generación. Básicamente el futuro financiero
de los trabajadores de este país depende de esta ley, y si no hubo un trámite, y si hubo un trámite democrático viciado por la corrupción, pues ahí hay una gran duda. A ver, eso se va a traducir en que en las Cortes, por esa razón se caiga la reforma pensional. No soy abogado, yo soy ingeniero industrial, pero Pongámosle un porcentaje, ¿qué cree usted? por ese factor, no. Yo creo que las Cortes no son un comité de sabios bajados del cielo. Las decisiones de la Corte Constitucional tienen un carácter, pues sí, jurídico, pero también tienen consideraciones políticas. No veo a la Corte Constitucional tumbando, esa es mi percepción, no veo tumbando a la única iniciativa legislativa relevante que ha aprobado el gobierno de Gustavo Petro. Van a presionar para que no sea así. Yo tiendo a pensar que van a tumbar algunos artículos que son definitivamente inviables, como este de las comunidades campesinas, afros. Eso no tiene viabilidad fiscal, nadie sabe cuánto vale eso, pero irían más hacia una decisión salomónica, a mi pesar, porque me he opuesto pues fervientemente a la reforma, pero creería que van hacia más una reforma, hacia una solución salomónica de tumbar algunos artículos específicos, pero creería que sería un golpe demasiado profundo para el gobierno que quizá no estén dispuestos a dar. ¿Qué dice José? Bueno, además de lo que me dice aquí el compañero de panel, llama mucho la atención que una reforma de este tipo, más del 50% tenga que ser reglamentada. Es decir, 42 artículos, no se conocen las notas técnicas. Es decir, desconocemos hoy, por ejemplo, del componente, más bien del pilar contributivo del componente o el complemento que se calculará con base en los ahorros del régimen de ahorro individual. No conocemos cómo va a ser ese cálculo. O no conocemos qué parámetros utilizará el sistema actuarial de equivalencias, por ejemplo. Eso es otro asunto bastante preocupante que no sabemos cómo va a funcionar. Y volviendo al tema de esta confianza, el tema del no debate y los comentarios que hacen funcionarios del gobierno. Venga, yo hablaba con otros colegas, no soy abogado, soy ingeniero industrial, y hablábamos de este tema y decíamos, lo comparábamos como cuando uno va de viaje de Medellín apartado en esas avioneticas de 2 motores, y uno se mueve, eso es una atracción mecánica completa, pero cuando uno se va y el último que se sube es el capitán y se persigna, pues uno queda como nervioso, como con desconfianza, ¿no? ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? Yo creo que esa misma sensación hay en el país. Imagina, el capitán se está persignando y nos estamos montando en esa aventura. Entonces, eso es lo que se percibe hoy en el país. El país se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué se aprueba una reforma y después el gobierno sale a decir, venga, vamos a hacer algo para corregirla? ¿Por qué antes de no se identificaron esos problemas y se corrigieron? Entonces genera muchísima desconfianza. Obviamente el país está atravesando por esa incertidumbre y los colombianos, primero que todo, pues yo tengo que agradecer este espacio porque definitivamente los espacios de educación financiera para los colombianos va a ser fundamental antes de que esto empiece a funcionar, si es que la honorable Corte en su amplia sabiduría no toma una decisión en contrario. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Julio, muchas gracias. A Copi, muchas gracias por la invitación, doctora Rosemary. A todos los presentes por quedarse, por seguir acá en este panel. Muchas cosas por decir sobre todo ese excelente panel que tuvimos antes y quiero solo traer unas pequeñas cosas muy rápidamente porque el tema que nos convoca tiene mucha relación con lo que se habló antes. Y es básicamente de qué se cree o qué pasa con las reformas y una de estas tan trascendentales que aplica para 20 millones de personas, como lo mencionaba Daniel ahora, que van a ser trasladadas a Colpensiones, creo que es de la mayor trascendencia. Y soy abogado, yo sí conozco el tema legislativo y quiero contarles una pequeña historia. Yo hice el ejercicio simple ahora, mientras esperaba que subiéramos al panel, de hacer una búsqueda en el documento de la ley y me aburrí de encontrar la palabra reglamentará. Cuando iba por el número 30 dije, no, o sea,
Es increíble la cantidad de puertas abiertas que dejó el proyecto, pero eso tiene, para no dejarlo de una forma etérea, tiene una razón sencilla. Y esa razón sencilla es que este proyecto se aprobó sin haber llevado a cabo la formalidad, no de fondo, la formalidad de un proyecto de ley de esta envergadura para la cantidad de gente. ¿Qué quiere decir esto? Faltando una semana para aprobarse o para cumplirse el periodo de la legislatura, ellos acogieron una estrategia política. ¿Y cuál fue? Ellos decidieron en conjunto que se presentara la propuesta o la proposición de acoger el texto que venía del Senado. Y eso conllevó, lastimosamente, que todos esos debates extensos y toda esa prensa de lo cual nos bombardearon por 3 o 4 meses, o semanas, perdón, aproximadamente, se echara a la basura. ¿Por qué? Porque ellos acogieron solamente un 10% del texto de lo que habían estudiado sin respetar un principio constitucional, que es el principio de la publicidad. Es decir, ellos estudiaron el proyecto sin que se hubiera conocido en su totalidad, sin que se hubiera leído la implicación de todos los artículos. ¿Y esto qué conlleva? Solo para mencionar 3 puntos que me parece importantísimo. El impuesto a las pensiones se incluyó y se había revocado solamente por una palabra, porque el impuesto a las pensiones, y quienes conocen del tema y mis colegas que saben del tema, se dio o se daba en el proyecto anterior por VTs anuales, ahora es VT mensuales. Es decir, para no enredarnos en VTs, las personas que devenguen una pensión de 3.600.000 van a estar sujetos al impuesto de renta. 1. 2. La focalización de las personas que tú mencionabas, afrocolombianos, indígenas, raizales. No sabemos cómo van a entrar esas personas, quiénes van a ser. 3. Las personas que están en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, tampoco sabemos quiénes van a estar. Entonces, ¿esto qué me genera a mí y qué veo yo de este texto aprobado? Por eso el ministro del Interior tuvo que salir al día siguiente a dar una declaración en la que tuvo que decir, sí, lo reconocemos, es una estrategia política que asumimos y hay unos puntos que hay que reformar. Inclusive, la propia ministra dio una declaración días antes de la aprobación indicando en 10 o 15 años la sostenibilidad financiera va a requerir una nueva reforma. Entonces, yo que veo todo esto, evidentemente es una estrategia política que se jugaron. Yo, a diferencia tuya, yo sí creo que hay muchas posibilidades que este proyecto pueda que se caiga. Hay antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, una sentencia, si la quieren buscar, la C074 del 2021, en la cual se dio un proyecto similar y se cayó por no haber estudiado el proyecto. Entonces yo creo que hay vida. Creo que hay vida, hay luces y hay todavía posibilidades. Bueno, entonces aquí 2, 1, 1, 0. Bueno, a no ser de que les pongan así como la elección de la terna del fiscal, ¿no? Uno de la primera línea fuera de la corte obligando que la mantengan. Tú acabas de tocar un tema súper importante, es el tema de la sostenibilidad fiscal. Digamos que desafortunadamente la corte no la tumba, pues yo soy de los damnificados de esta reforma, espero que la tumben. Sí, y si no la tumban, este tema, ¿ustedes cómo ven el tema de la sostenibilidad fiscal de esta reforma? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema que tenemos, digamos, previo, antes de que se firmara la ley, el sistema que creó la ley 100, ya era un sistema altamente insostenible. ¿Sí? O para hacer números de servilleta, esa insostenibilidad está concentrada en Colpensiones. La nómina de Colpensiones para este año va a costar 48 billones de pesos más o menos. Lo que recauda Colpensiones vía cotizaciones, se supone que el sistema de Colpensiones funciona de tal forma que los cotizantes, o sea, trabajadores activos, le transfieren recursos a los pensionados actuales. Entonces, Colpensiones tiene 7 millones hoy de afiliados y tiene como 1.600.000, 1.700.000 pensionados. Los aportes de esos cotizantes activos no llegan a 20 billones de pesos. Entonces, pues fíjese el déficit, digamos, del esquema entre lo que vale la nómina de solo 1,5 millones, un poquito más de pensionados. La nómina vale casi 50 billones y las cotizaciones de 7 millones de personas, muchos de ellos inactivos, pero en todo caso 7 millones de afiliados, no llegaban ni a 20 billones de pesos, un déficit gigante. Es decir, ese es el problema de sostenibilidad, con un agravante que ya lo veníamos hablando, que es, a mi modo de ver, es el gran reto de la sociedad colombiana de aquí en adelante,
no solo en el tema pensional, sino para toda la economía, que es el tema del envejecimiento poblacional. No nos estamos dando cuenta de la gravedad de lo que va a ocurrir en Colombia, no dentro de 100 años, sino la próxima década y dentro de 15 o 20 años, es que los colombianos no quieren tener bebés. Eso es una realidad, sobre todo los jóvenes no quieren tener bebés. El DANE publicó hace unas semanas un dato que es histórico, que es en 2023 se desplomó la natalidad 11%. 11% menos niños nacieron en Colombia en 2023 versus 2022. Es tan grave la situación, o es tan profunda la situación, que Bogotá, que es pues la ciudad más grande del país, ya tiene una tasa de natalidad inferior, similar a la que tiene Japón, que Japón es pues como un referente mundial de baja natalidad. Pues ya estamos en esos niveles digamos, refrenar la idea o el proyecto de tener un hijo. Y bueno, eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que los colombianos estamos viviendo cada vez más tiempo. Entonces, si usted junta esos dos ingredientes y arma un cóctel, pues es un cóctel explosivo, porque pocos jóvenes que van a entrar a la fuerza laboral, muchas personas mayores, sobre todo muchas personas cada vez más mayores de 80 años. Y ese es el problema demográfico. Y entonces tenemos un sistema que está fundamentado en una pirámide demográfica que ya no existe. Ahora tenemos una pirámide invertida. ¿Qué pasa con las pirámides invertidas? Se derrumban. Y esta reforma conceptualmente ya teníamos ese problema, porque tenemos un problema gigante de sostenibilidad en Colpensiones, y ahora nos dicen, bueno, la maravillosa idea que tenemos para el futuro de Colombia, un país que se envejece a toda máquina, es trasladar a todos los trabajadores e integrarlos a esa pirámide, agravando la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Porque entonces, claro, hoy felices los señores del Estado colombiano, los señores de Colpensiones, porque hoy comienzas, o cuando comienza la vigencia de la reforma pensional, pues claro, te van a llegar 19 millones de afiliados nuevos a poner cotizaciones, entonces te van a llenar la caja, pero al mismo tiempo con esas personas el Estado colombiano, Colpensiones, está adquiriendo una deuda, un pasivo, porque les tienes que pagar las pensiones si cotizan dentro de 10, 15, 20 años, y por lo tanto eso se convierte en un problema que ya era grave, en un problema peor. La CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, lo contabiliza, dice que es 60% del PIB. Eso es una cifra... Una cosa absurda. Ridícula, gigantesca. Ya tenemos un problema de sostenibilidad grave, ahora tenemos uno peor. Y al final, ¿qué significa el problema de sostenibilidad? Al final significa que no vamos a pagar las pensiones, no en la manera en que se le estamos prometiendo a los aportantes de hoy. Básicamente los estamos timando, les estamos diciendo usted va a aportar toda la vida para la pensión, pero cuando llegue el momento de pagarle, yo le cambio arbitrariamente las reglas de juego con otra reforma pensional, que de hecho no me lo invento, ya la anunciaron. Cuando hablan de reformas pensionales, los técnicos a veces les gusta hablar de cambiar parámetros. Cuando hablan de cambiar parámetros, ustedes escuchen esa frase, significa vamos a recortar las pensiones. Lo que pasa es que no queremos decir recortar las pensiones, sino cambiar parámetros. Entonces, incrementan la edad de pensión, eso es recortar las pensiones, cambiar las liquidaciones, la forma en la que se liquidan las mesadas pensionales, es recortar pensiones. Entonces, la sostenibilidad al final significa recorte de pensiones, porque seamos claros, nunca van a dejar de pagar pensiones. Ni en Venezuela ni en Argentina nunca han dejado de pagar las pensiones. Lo que pasa es que te comienzan a pagar pensiones irrisorias que son irrelevantes o insignificantes. Entonces, tenemos un problema serio en el campo pensional y un problema de sostenibilidad que esta reforma agrava, y que si no lo enfrentamos vamos a tener una generación de colombianos sin aseguramiento real en la vejez. Bueno, ¿ustedes dos qué piensan? Bueno, yo ahí quiero mencionar algo que me parece clave, y es un hecho. Sencillamente no es algo que yo opine, sino que es algo que sucedió, y es que con esta ley, pues ya no es un proyecto, ya es una ley, la 2381, hay que decirlo, no se tocó ni la edad ni las semanas para pensionarse. ¿Por qué se hace esto? Porque sencillamente es impopular. Ya vimos un antecedente muy cercano en un país de nuestro continente, como en Chile, cuando esto generó un estallido social.
pero la realidad es que tenemos o teníamos, digamos, todavía está en discusión si va a entrar en vigencia o no, un sistema pensional con un alto costo por los subsidios de las pensiones, generado una tasa de reemplazo que en comparación a nivel internacional es muy alto. ¿Por qué lo digo? Porque las pensiones en Colpensiones parten de un 65%, para darle cifras, de la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo, en términos sencillos, bien sabido que nunca una persona se va a pensionar con el 100% de lo que cotiza. Partimos con el 65%. Eso generaba evidentemente un costo muy alto y un impacto fiscal muy fuerte para el sistema. ¿Qué sucede? Con esta reforma y con esa mezcla que se explicaba ahora y que Daniel contó en qué debemos saber de la reforma pensional, se va a reducir aproximadamente entre un 35-40%. ¿Y esto por qué lo digo? Es importante porque este sistema de pilares que no es inventado, no es traído del bolsillo, este es un sistema que fue creado por el Banco Mundial en un libro de 1994 que ha venido siendo desarrollado y adaptado por más de 40 países. Y ese sistema de pilares ha establecido que a nivel mundial la mayoría de los países tienen una tasa de reemplazo entre el 30 y el 40%. Creo que hay que llegar hacia allá, creo que es lo necesario para la sostenibilidad financiera, pero yo creo que como aquí lo que se hizo con la mano se dañó con el pie, porque aquí se redujo esa tasa de reemplazo de Colpensiones o esas pensiones altas que generan esos subsidios, pero pasó algo con el pie y es que se está creando una desfinanciación del sistema. Primero, cuando se reducen semanas, no estoy en contra, me parece que el enfoque de género es necesario, hay que reconocer ese trabajo que no se remunera para las mujeres que tienen hijos. Además hay muchas mujeres en el recinto, no vaya a meter usted. Hago la advertencia, pero es una realidad, vuelvo e insisto, no es mi opinión. Se va a reducir el número de semanas para las mujeres, uno, y evidentemente, dos, la pensión anticipada. Entonces hay unas figuras que están dando una tendencia hacia la baja de la cotización. Entonces creo que antes de arreglar el problema, como lo mencionaba la CARF, el tema va a crecer en su problema de sostenibilidad fiscal para el PIB. Bueno, ya lo dijeron prácticamente todo. Yo simplemente voy a agregar un par de cosas y es que la reforma, el modelo de reforma realmente como fue construido no tiende a mejorar la población pensional. Si bien este modelo lo que es la entrada son personas y las salidas son personas o con un subsidio o con una renta vitalicia que incluso pues uno se pone a mirar la renta vitalicia que se afecta muchísimo porque hoy, por ejemplo, una devolución de saldos en un fondo de pensiones puede ser muchísimo mejor a una renta vitalicia en el tiempo. Toda la vida. Muchísimo mejor y eso es una de las cosas que se pierden con esta reforma. Y realmente las personas que se siguen pensionando no sobrepasarán el 34, 35, 36, máximo el 40% de la población adulta mayor que puede obtener una pensión. O sea, no es una reforma que tiende a buscar más pensionados. Seguimos desconociendo en el país que somos un país con una alta carga informal, 56%, salió hace poquito. Y si nosotros enfocamos un poquito la mirada hacia nuestra ruralidad, que somos un país agrícola, en muchas regiones estamos en el 80%. 80%, aquí lo decía la doctora Paloma, y el 50% selva y demás. Pero estamos siempre pensando digamos, y a lo largo del tiempo lo dice lo mismo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal claramente lo dice que en el año 62 se va a acabar ese famoso fondo que supuestamente sería para que el sistema fuera autosuficiente. Y cuando uno mira las gráficas jamás lo es. O sea, nunca llega a ese punto. Tan es así que le va mejor fiscalmente sin reforma que con reforma. Y ahí, pues obviamente salen todas las preocupaciones en quienes empiezan a perder en este sentido, porque va a ser insostenible de manera tal que las nuevas generaciones y próximas generaciones son las que van a tener verdaderos problemas. Lo decía el doctor ahorita, las reformas paramétricas, por supuesto. Y el tema del intercambio intergeneracional también. En América Latina y el Caribe tenemos la aceleración de envejecimiento poblacional más alto que en todo el mundo, incluso que el viejo mundo. Antes teníamos la relación entre jóvenes y pensionados estaba más o menos 5-1. Hoy estamos llegando 2-1. Al final del siglo va a ser 1-1. Entonces la carga quedará sobre todo para los jóvenes, definitivamente. Espero que ese alargamiento de la vejez no sea porque estamos viviendo sabroso, ¿no? Voy a arrancar contigo que tocaste un punto importantísimo y es, nosotros como ACOPI, cuando se estaba tramitando este tema de la reforma pensional, uno de los argumentos que digamos más duro le dimos, porque además es el que más como gremio nos preocupa,
es el tema de la reforma laboral, ¿sí? Y nosotros planteábamos lo siguiente: ¿cómo plantean una reforma pensional en la que, como tú lo acabas de decir, la gran mayoría de las personas de este país no tienen cómo aportar a pensión? Estamos hablando de que más de la mitad de las personas que laboran, en su gran mayoría en micronegocios, en autoempleos, en empresas familiares, no aportan a pensiones. Y viene una reforma laboral que va a ahondar la informalidad, o sea, no está solucionada. Así como ustedes en este tema que se pusieron de acuerdo los tres y llegaron a la conclusión de que el problema del sistema pensional era el tema fiscal, pero en vez de solucionarlo lo agravó. La reforma laboral nosotros como gremio creemos que la va a agravar, porque el gran problema de este país es la informalidad, no es el empleo formal. La gente que tiene un empleo formal, que gana prestaciones, que gana primas, que gana cesantías, que tiene derecho a vacaciones, que tiene derecho a permisos, que tiene derecho a incapacidades, que tiene derecho a de todo, esos no tienen problema. Los que tienen problemas son los que están por fuera del sistema. ¿Ustedes cómo ven el tema de la reforma laboral frente a esta reforma pensional que ya se aprobó? ¿Creen ustedes, igual que nosotros, y por eso no se sientan presionados, si están en contra lo pueden decir, creen ustedes que esta reforma laboral va a terminar afectando aún más el tema de esta reforma pensional, toda vez que van a haber menos personas que aporten al sistema porque se va a aumentar la informalidad? Como decía ahorita, lastimosamente la reforma pensional no pasó por alto la informalidad de este país. Hubo, digamos, oportunidad de buscar mecanismos para que en esa transición que uno espera de una reforma laboral de la informalidad hacia la formalidad, porque definitivamente eso tiene que tender, buscar la formalidad. Se perdió la oportunidad de que en esa transición las personas que están en el sector informal pudieran asegurarse para la vejez. Cuando uno mira la reforma pensional, no mira, sí, como les decía, entran personas y de acuerdo de su condición social, económica y demás van a obtener un beneficio. El problema es que no se apunta a la primera línea de aseguramiento, que sería una pensión, no a un subsidio, no a una renta vitalicia, que puede ser incluso muy por debajo de un 80%. Pero ahora, digamos, nace una nueva oportunidad con la reforma laboral, y es precisamente partir del hecho que somos un país con una alta carga de informalidad. Y en esa transición, esa reforma debe permitir mecanismos para que los informales en esa transición puedan asegurarse, pero apuntándole al pilar contributivo. Es decir, le apunto para una pensión. Mire, hay una cosa que me da la atención muchísimo, lo comentaba aquí el doctor, y que está, no recuerdo el artículo en la reforma, pero está dirigido para las mujeres, y dice que las mujeres, aquellas que tengan o que perciban menos de un salario mínimo, que estén afiliadas al régimen subsidiado en salud o beneficiarias del régimen contributivo en salud, podrán cotizar a pensión. A mí me parece, yo participé en las mesas técnicas de la ley 797 del 2003, y eso se propuso, lo discutimos de hecho, que desligara un poco, digamos, la obligatoriedad de cotizar a pensión para cotizar también a salud. Entonces, independice, porque somos un país netamente informal. Miren, mucho más fácil para una persona pagar 208.000, si no estoy mal, es lo que equivale al salario mínimo, el 16% de salud, a tener que pagar 370.000, que son los dos. Entonces, digamos que si se analiza muy bien en el tiempo, ese mecanismo podría de golpe cerrar un par de brechas. Por ejemplo, un tema de más recaudo y obviamente una mayor cobertura para poder cotizar a pensión y obtener esa primera línea de aseguramiento. Eso quedó solamente para las mujeres, pero insisto que se perdió la oportunidad que desde la reforma pensional se pudiera hacer. Entonces yo pienso que podría haber una oportunidad en la reforma laboral, pero partiendo del hecho de que esto es un país altamente informal. Sí, de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que hay que enfocarse, lo que siempre he pensado que debiera enfocarse una reforma laboral es en que nosotros tenemos unas amplias regiones muy diferentes, tenemos estratos socioeconómicos y ciudades en las cuales el costo de vida es muy distinto. El costo de vida en Bogotá no es el mismo en Barranquilla, o en Barranquilla no es el mismo en Bichada o en Apartado. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que sí tenemos una oportunidad de oro con la reforma laboral. Yo creo que debe pensarse en temas como un salario diferenciado.
No es lo mismo el costo de vida en las zonas rurales, que tan amplias son, que el costo de vida en una gran metrópoli, como lo acabo de mencionar. Pero esta reforma pensional dista en encontrar una propuesta de facilitar los aportes, porque en los artículos casi finales que habla de esa cotización por días y por semanas, vuelve y juega, habla de reglamentará, menciona unos artículos que digamos, tienen vigencia u origen o una génesis en ese decreto que hay para las empleadas de servicio doméstico que se permite que coticen por días para empleados. Bueno, digamos que da una especie de rango de esas cotizaciones de algo que ya existe, pero no te da la facilidad de cotizar primero por debajo del mínimo. Siempre habla de que el principio de respetarse, el salario mínimo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar en un salario en la realidad del país. O sea, nosotros tenemos, y lo mencionaban ahorita en el panel anterior, y me gusta que lo hayan tocado, y es la misión de empleo. La misión de empleo, si uno lee el informe ejecutivo, habla de las necesidades reales del país. Y habla de que las necesidades reales del país son buscar la forma que las personas que están en lo rural, que están en las ciudades, coticen más. Nosotros tenemos un sistema laboral con una ley que empezó a regir desde 1950, que ha tenido desde 1991, porque fue solamente el rasero que me dieron a 2019, 93 reformas. Y yo no considero que esas 93 reformas hayan sido acordes a nuestra realidad, excepto cuando el ministro Ángel Custodio, que estaba aquí, y yo se lo agradecí, yo fui la persona que me acerqué y le dije, ministro, gracias porque usted en la pandemia nos dio las herramientas para sobrevivir a una realidad de 2020 versus una norma del 50 con todas esas modificaciones que no se adaptaban a la realidad. Entonces yo creo que el mensaje es, hay oportunidades, creo que hay que flexibilizar el mercado laboral en la forma de contratación, en la forma de pagar seguridad social, porque si no lo que vamos a hacer es que vamos a apretar aún más al empresariado, a los trabajadores, y eso va a generar que la realidad siga como está, que la mayoría de empresas que son las MIPYMES, ya lo mencionaba la doctora Mirna ahorita, que también vi ese dato y me impresionó, son el 99% de las empresas en Colombia, y estas empresas tienen vinculados en su mayoría de 3 a 5 empleados. Entonces, si tenemos una reforma laboral cuyo proyecto incrementa los recargos nocturnos, incrementa la jornada nocturna, incrementa el recargo dominical, incrementa la indemnización por despido, restringe la contratación solamente de contratos indefinidos, cambia la vinculación de aprendices a empleados, o sea, puedo seguir. Yo creo que eso no es el camino. Hay una frase que se usa mucho en el tema pensional, que es la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Seguro ustedes la han escuchado. Yo tengo una pelea casada contra esa frase porque parece que oculta el problema de fondo del sistema pensional. ¿Cuál es el lío? Es que tenemos un sistema pensional disfuncional, enfermo. Entonces, pues por supuesto, en el mercado laboral lo que uno quiere es más formalidad. El problema es que si uno entiende cómo opera nuestro sistema pensional, ahora básicamente un monopolio de Colpensiones, pues funciona de tal manera que los jóvenes trabajadores activos le pagan a los pensionados. Funciona como una pirámide legal, pero al fin y al cabo un modelo financiero piramidal. Entonces, casi un Ponzi. lo que pasa es que el Ponzi es una estafa, pero este es un esquema legal, entonces no Ya es le una falta estafa. poco a eso para ser Ponzi. Pero tiene la bendición del Estado omnipotente y le dice, usted no es una estafa, entonces usted opera legalmente, pero financieramente es similar. Entonces, para entender mi punto, entonces pensemos qué ocurriría en DMG, que era una pirámide ilegal, financieramente cuando entraban nuevos aportantes. Claro, el señor David Murcia pues se relamía porque llegaba a caja, felices todos porque llegaba efectivo, pero al mismo tiempo adquiría un pasivo con los aportantes, un pasivo que por supuesto era impagable eventualmente. Entonces, financieramente, o como los que sean financieros lo van a entender en términos de valor presente neto, cada nuevo afiliado tiene un valor presente neto negativo porque a la larga me va a costar más pagarle que lo que recibo en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Claro, usted tiene una buena reforma laboral. Ah, qué bueno, tenemos más trabajadores formales, con más cotizaciones continuas a nuestro esquema pensional piramidal. El lío es que entre más cotizaciones continuas tengamos, el pasivo del sistema va a crecer y el problema de la bomba pensional se agiganta. Dicho de otra manera, Colpensiones opera
paga, responde, entre otras cosas, porque hemos tenido históricamente baja formalidad en Colombia. Si tuviéramos históricamente alta formalidad, el problema pensional que hoy tendríamos sería no de pagar nóminas de 50 billones, sino de 100 o 150, sería absolutamente inmanejable. Por lo tanto, pues si no solucionamos la estructura financiera del sistema pensional, vamos a seguir teniendo un sistema que, aunque tenga más cotizantes, va a ser más insostenible. Entonces, esa es la disfuncionalidad de base de nuestro sistema. Claro, la reforma laboral que necesitamos es una reforma laboral que promueva la formalidad, pero necesitamos un sistema pensional que acoja esa formalidad, que acoja esas cotizaciones, las convierta en ahorro y en inversión, que es el único esquema que genera sostenibilidad pensional a largo plazo, para que efectivamente una buena reforma laboral genere un mejor sistema pensional. Hay algo que quiero mencionar. Le alborotó la lengua, mire. Sí, estoy que me hablo. Hay algo que quiero mencionar que me parece clave, que de pronto la gente no lo ha mirado, pero ahorita que estaba sentado con mi colega y amigo Alberto Páez, que conversó ahorita en el conversatorio, valga la redundancia, conversábamos de algo que me parece importantísimo. Esa oportunidad de traslado. Esa oportunidad de traslado tiene una vigencia de 2 años contados a partir de una promulgación. Es un acto jurídico que es publicar en el diario oficial la ley. Eso no ha pasado. ¿Y por qué creo yo que no ha pasado? Por esa esperanza que tengo yo de que creo que va a caer en la Corte. Porque al momento que ellos promulguen esa ley, o sea, la publiquen en el diario oficial, ya las personas van a empezar, las que tengan la oportunidad, que estén en régimen de transición, que tengan más de 47 años si son mujeres, más de 52 si son hombres. Bueno, si estás en ese grupo probacional, si ya se publica la ley, o se promulga, perdón, toda esa gente va a empezar a pasar a Colpensiones. Y ahí, ¿por qué estoy que me hablo? Porque el presidente de Colpensiones lo dijo a los 3 días. Nosotros pedimos, a los 3 días anteriores a que se aprobara, pedimos de que la entrada en vigencia empiece en 2027, porque no tenemos la operatividad administrativa para asumir la carga. Se persignaron antes de montarse en la avioneta. Se persignaron antes de montarse en la avioneta. De administrar a 19, 20 millones de personas. El sindicato de Colpensiones también pidió que lo hicieran, porque no les pagan bien, porque tienen problemas de administración, porque es altísimo el costo de la nómina. Entonces, digamos que eso es un tema oculto que creo que no ha salido mucho a la luz, el tema de la oportunidad de traslado, y yo creo que hay que prestar atención a eso. Cuando el gobierno lo haga, miremos a ver, y hay que tener cuidado. Imagínense eso, proponen una ley y luego se asustan cuando se la aprueban. Yo, a diferencia de ustedes, no tengo mucha esperanza de esa reforma laboral. Creo que va a salir una de Efesio similar a esta. Bueno, vamos a terminar con la pregunta de este panel, y era, ¿quién ganó y quién perdió en esta reforma pensional? Si hubo ganadores, díganos quién cree usted que ganó, y si hubo perdedores, pues obviamente no se extiendan en tantos perdedores. No, yo creo que gana la clase política de Colombia. Claramente, pues es una torta muy jugosa, los billones de pesos que entran de cotizaciones, que se van a convertir parte de esa plata en burocracia estatal. Gana la clase política. Diría uno, hay un grupo poblacional que está fuera del sistema pensional, que no aporta al sistema pensional, que va a recibir un subsidio de 220.000 pesos. Digamos que son ganadores, aunque debieron haber subsidios, debieron haber sido financiados única y exclusivamente con recursos del presupuesto nacional. No se necesitaba para eso una reforma pensional, un decreto bastaba para disponer los recursos para una necesidad de atender una población que está descubierta, y básicamente son perdedores prácticamente todos, quizás salvo los que entran al régimen de transición, que son una minoría. Pierden los trabajadores que cotizan al sistema pensional. Pierden especialmente, por ejemplo, los trabajadores más informales, paradójicamente, que esto es cruel, porque esta ley en un acto de egoísmo que está ahí escondido en unos artículos muy abstractos, pero si usted no llega a cotizar ni siquiera 300 semanas, le van a hacer lo que se llama una indemnización sustitutiva, que la indemnización sustitutiva es: cojo sus aportes,
se los actualizo únicamente por inflación, o sea, en realidad no les reconozco intereses por platas que pudo haber aportado hace 30 años, o sea, le presté plata al Estado durante 30 años y al final me devuelven los 100 pesos que les presté actualizado por inflación, o sea, los mismos 100 pesos. Ahora, o antes, en el sistema actual, esos trabajadores podrían haber tenido una cuenta individual, que no son 2 o 3 trabajadores, ¿no? Hay una buena parte de la fuerza laboral de este país, por la informalidad, no llegan ni siquiera a 300 semanas. A ellos pues ahora no les van a reconocer intereses reales, sino que les van a hacer una indemnización sustitutiva que puede ser 4 o 5 veces menos de lo que sería una devolución de saldos, que es a lo que tendrían derecho si tuvieran una cuenta de ahorro individual. Entonces, pierden ese grupo poblacional básicamente porque les confiscan el valor o les confiscan su dinero. Estamos hablando de 30 años en el tiempo, el grueso del dinero son intereses, entonces pues básicamente les confiscan lo que les correspondería por justicia, por lógica elemental. Pierden los trabajadores, que ahí sí están la mayoría, que no cotizan más de 1000 semanas y que van a entrar a un pilar semicontributivo que es papá Estado diciéndonos: no, es que los trabajadores colombianos son tontos e irresponsables y yo tengo que contratarles una renta vitalicia para que no se gasten la plata en aguardiente, que eso es lo que nos dicen los políticos. Entonces yo no le puedo devolver 40 millones de pesos, venga para acá, démelos a mí, que esos 40 millones de pesos nosotros, el partido de Olmedo y Snyder, lo podemos administrar mejor. Y le voy a comprar una renta vitalicia, que es una mensualidad hasta que usted se muera. Ah, usted tiene cáncer terminal, no importa, a mí no me importa usted, igual deme su plata, que es mía, y si se muere dentro de 15 días, pues lo robamos. Así de sencillo. ¿Cuántos colombianos son víctimas de esa abierta confiscación? Pues van a ser millones a lo largo de las décadas. Entonces, pues, y bueno, ya no hablemos de los trabajadores, digamos, de ingresos medios o altos, pues que ahí sí entramos más en discusión de si es justo o injusto, pero el caso es que también van a perder porque las mesadas pensionales que tenían o que tenían contempladas o que les habían prometido en Colpensiones, pues se las recortaron 30, 40, 50, 60, 70%, depende del caso, pero en todo caso, si usted se gana más de 3 millones de pesos, pues le recortaron la mesada pensional. Como decía ahorita el exministro Cabrera, los sindicatos, si esta reforma la hubieran presentado hace 3 años, pues yo no sé, estaríamos en cenizas el país, porque se habrían dado cuenta y sí que le recortaron las mesadas a los trabajadores del Estado. Entonces, pues la nómina de perdedores es muy amplia, pero me quedo con esos grupos. Déjele algunos a los compañeros. Sí, pues no dejo mucha posibilidad. Yo puedo de pronto… si ven un ganador también, no se explayen en solo los perdedores. Sí, no. Digamos, en una frase, digamos que los únicos ganadores, y lo dice muy bien mi compañero, son las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que no necesariamente necesitan una reforma. Pues adulto mayor paga 80.000, ahora pagan la línea de pobreza casi 3 veces, digamos que ellos son los que ganan. Y el grupo reducido de transición, pero pierde el resto de personas al perder la oportunidad de que voluntariamente yo pueda decidir qué va a pasar en mi futuro pensional. Con eso lo resumo. Excelente, ahí me incluyo yo, ahí yo me veo en ese grupo de perdedores, estoy yo. Bueno, tiene usted el privilegio de cerrar este panel. Muchas gracias. Yo sí veo, y vengo aquí a resarcirme, las mujeres son ganadoras. Claro que sí, porque independientemente de lo que suceda hoy o en 1 de enero de 2025, que es lo más cercano que tenemos, una mujer con 1.275 semanas se va a poder pensionar. Entonces es una ganadora. Y si tiene 2 hijos… Claro que dijo Daniel que en el privado también se podía hacerlo, ¿no? No, sí. No, claro, no. Hay que hacer un paréntesis súper grande. Yo no estoy en contra Daniel. Quiero tener una postura política. A mí me gusta hablar de la ley, de los hechos, de lo que está, porque no me gusta… al César lo que es del César. Y en pro de ese principio, sí, eso proviene de 2 sentencias del 2024 y 2023 de la Corte Constitucional
que reconoció a las mujeres, primero, la posibilidad de por cada hijo, por eso, lo que yo mencionaba ahorita, esa labor hermosa, no remunerada de cuidar un hijo, hasta por 3 hijos, 50 semanas por hijo, y la del 2024 que redujo las semanas de 25 semanas en adelante. Lo que se trajo solamente fue esa sentencia y se incluyó en la ley. Pero son ganadoras, indudablemente. ¿Quién veo yo también ganador? Las poblaciones vulnerables. Afrocolombianos, indígenas, raizales. Vamos a ver qué va a pasar, pero estas personas evidentemente, sea lo que sea, no se han tenido en cuenta y se van a incluir. Y también las personas o adultos mayores. Actualmente existe un subsidio de Colombia Mayor de 80.000 pesos. Y lo que se dice es, si la persona ya tiene ese subsidio, no va a recibir el subsidio de 223.000 pesos, bueno, lo que se hable del subsidio del Pilar Solidario, pero la idea es que tengan un ingreso, según el gobierno, no es mi opinión, suficiente para vivir. Yo ahí sí lo cuestiono, quién sabe si es suficiente o no, lo veremos. Y por último, otro personal de que nos ha hablado que yo creo que es beneficiado, los contratistas. Nadie lo ha dicho. Y los contratistas, si la ley sigue en su vigencia, van a tener un beneficio, y es que para mí es un beneficio, que los contratantes hagan el descuento de sus honorarios y paguen su aporte de seguridad social, porque tenemos la cultura del no pago. Entonces, para mí ellos son beneficiados. Y para cerrar, ¿quiénes se ven afectados? Bueno, ¿quién gana? El presupuesto, pero a la vez pierde el presupuesto. Por lo que dije ahorita, me parafraseé, lo que hicieron con la mano lo dañaron con el pie, porque empezaron a generar unos subsidios muy altos para todas estas personas, que es muy lindo lo que yo menciono, adulto mayor, afrocolombianos, indígenas, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Porque son parte del Pilar Solidario, es con cargo al presupuesto de la nación. Presupuesto de la nación. Tiene unos porcentajes del pilar contributivo, del semicontributivo que va dirigido a eso, pero para mí, principalmente yo creo que son los grandes perdedores, el presupuesto de la nación. Le picó la lengua aquí. Yo quiero meterle algo de polémica al panel aquí a mi estimado compañero para discutir un poco esa visión de que las mujeres ganan. Voy a poner unos matices. A ver, en Colombia las mujeres están más afectadas por la informalidad laboral que los hombres, ¿no? Ese es un hecho. Y cotizan en promedio menos semanas que los hombres al sistema pensional. En promedio cotizan muchísimo menos, y las mujeres de menor nivel educativo incluso menos. ¿Qué pasa entonces? El grueso de las mujeres no van a llegar ni a 800, ni a 900, ni a 1000 semanas, ni se van a poder pensionar. El grueso de las mujeres se van a quedar por debajo de 300 semanas. Por lo tanto, no les van a dar devoluciones de saldos, venga para acá los intereses. O se van a quedar en el pilar semicontributivo y no van a tener acceso a los 50 millones de pesos, sino a 100.000 o 120.000 pesos mensuales. Las rentas vitalicias de las mujeres, además, como es un seguro que depende de la expectativa de vida, viven más tiempo, las rentas que les van a pagar en el pilar semicontributivo, que ya son en la mayoría de los casos pues irrisorias, alrededor de 100.000, 120.000 pesos, las rentas vitalicias de las mujeres van a ser menores incluso. Entonces, claro, algunas mujeres que estén en cierto rango de semanas y que cumplan ciertas condiciones se van a ver beneficiadas. Tampoco se van a ver beneficiadas las mujeres que se ganan 4 salarios mínimos. A esas también les van a recortar, y que tenían exceso de semanas. A esas también les van a recortar las mesadas pensionales. Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero hay un grupito de mujeres que puede que tengan un beneficio, pero el grueso de mujeres, igual que la mayoría de los cotizantes al sistema pensional, van a salir perdiendo. Bueno, quiero que le demos un aplauso a Julio, a José y a David. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Yo salí hoy con nuevas ideas, doctora Rosemary, que seguramente vamos a llevar al Congreso. Muchas gracias, y vamos a darle paso a mi apreciada Rosa. Muchísimas gracias.